Son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 horas con 9 minutos, y es momento de hacer contacto a través de videollamada con el señor asambleísta Salvador Quispe a propósito de la propuesta de derogación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, luego de que la Asamblea Nacional tenía el tiempo hasta el 28 de noviembre para pronunciarse al respecto. No la rechazó, no la aprobó, ni se dio el archivo, y entonces el presidente de la República, por el Ministerio de la Ley, ya hizo la publicación en el registro oficial. Hoy, desde la bancada de Pachacutic, se ha dado a conocer que existiría o presentarían una propuesta de derogar, de dar de baja, de dejar sin efecto esta ley. ¿Bajo qué parámetros? Pero antes de aquello, saludamos al señor asambleísta. Muy buenos días, bienvenido a la señal de Saracay Televisión. Le escuchamos en Santo Domingo y toda la región del Trópico Húmedo, pero nos gustaría empezar recordando como antecedente qué mismo fue lo que pasó. A veces los alejados del tema legal, de la parte de las leyes, decimos, estaba en tratamiento, tanta discusión que se dio. ¿Cómo es que pasa por el Ministerio de la Ley, señor asambleísta? Muy buenos días, bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias a Saracay TV por permitirnos saludar a todas las partes cálidas de nuestro país, empezando por Santo Domingo y hasta donde llega la señal de Saracay TV. Es ciertamente curioso, preocupante que haya entrado por el Ministerio de la Ley esta ley, perdón de la redundancia, que como se había dicho, es una ley muy perjudicial para los ecuatorianos. Habíamos discutido por 30 días y en toda la discusión entre los asambleístas y en el contexto socioeconómico ecuatoriano, coincidíamos en que esta ley no es buena para los ecuatorianos. Y ahí yo quiero señalar algunos ejemplos para no quedarnos así nomás en dar comentarios muy ligeros. Por un lado, el proyecto, como sabemos, busca, por ejemplo, y ahora esta ley le va a cobrar un impuesto a las personas que tienen un sueldo de $2,000 en adelante. También esta ley le va a seguir cobrando ese 2% a las ventas totales de la gente, pequeños comerciantes, pequeños negocios, pequeño comercio, es que se quite ese 2% a las ventas totales, se cambie de nombre, el RIMPE sustituye, pero al final van a tener que seguir pagando. Pero al tiempo de cobrar estos impuestos a la gente que menos tiene, por otro lado, en cambio, esta ley borra el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y al borrar el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, deja de cobrar el Estado a las empresas multinacionales telefónicas por esta razón de la concentración del mercado en alrededor de $30 millones anuales. No solamente eso, aquí tengo la ley y la disposición transitoria séptima vuelve nuevamente a revivir lo que ya aprobaron en agosto del año 2018 a través de la Ley de Fomento Productivo, y se perdonó alrededor de $4,500 millones a quienes no habían pagado sus impuestos, y por no haber pagado sus impuestos se les acumuló los intereses, las multas, los recargos, y eso sumó alrededor de $4,500 millones. Con esa ley de fomento productivo perdonaron ese monto a los grandes, a las multinacionales. Y hoy con esta ley se vuelve a repetir el segundo plato en el mismo sentido.
Es un Ahora, señor artículo bastante asambleísta, largo. hemos platicado y en este medio de comunicación hemos estado con varios asambleístas platicando y en su mayoría opuestos a. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, discuten durante 30 días. Usted nos dice, nos pusimos de acuerdo de que esta ley no le vendría bien al país, especialmente para la clase media, que hay algunas cosas que hay que discutirla. Pero cuando tienen que decidir, cuando tienen que mostrar su postura firme, frontal, entendiendo que en la Asamblea Nacional no es uno, no son dos, son varios asambleístas, están más de 100 asambleístas que conocen del tema, a lo que van, resulta que no se aprueba, no se vota en contra, pero tampoco se archiva como tenía que ser y entonces a través de ese vacío jurídico pasa. ¿Qué fue lo que pasó, señora asambleísta, para entender la movida o cómo fueron las fichas que se jugaron en la Asamblea Nacional para que esto pase como pasó? ¿Qué pasó? Esa es la incógnita, ciertamente. Y, a ver, nosotros no podíamos votar por el informe de mayoría, porque eso era dar paso íntegramente a este proyecto. Se propuso que se vote por el informe de minoría. ¿Por qué no votamos nosotros por el informe de minoría? Porque al final iba a entrar en vigencia esta ley íntegramente. ¿Por qué digo eso? Porque podíamos aprobar el informe de minoría, podíamos poner los textos que nosotros queríamos y aprobar la ley en ese sentido. Pero al recibir esta ley, el señor presidente de la República, la Constitución le permite el veto. Y con el veto iban a volver a los textos originales, borrando los aportes del informe de minoría. Y con esos textos originales regresaba a la Asamblea Nacional para allanarnos al veto o para ratificar los textos originales. Pero para ratificar los textos nuestros del informe de minoría se necesitan 92 votos. Ese es el cálculo que ya sabían de antemano. No existen esos 92 votos para ratificarnos de los textos del informe de minoría. Y en consecuencia se quedaba el veto. Y el veto era en el sentido del texto original del presidente, no del informe de minoría. Es decir, por cualquier vía, ya sea por la vía del informe de mayoría o por la vía del informe de minoría, al final lo que apuntaban es a que se apruebe el texto original del presidente. Por eso es que nosotros propusimos el archivo del proyecto de ley. Habíamos hablado para eso, pero curiosamente, al rato de votar la moción del archivo, UNES no votó por el archivo, votaron abstención y eso terminó favoreciendo a que no existe el archivo, no existe resolución, no existe pronunciamiento de la Asamblea y queda la puerta abierta para que entre por el Ministerio de la Ley. ¿Qué es lo que finalmente pasó? ¿Por qué hizo eso UNES? Yo ahí no tengo ninguna explicación, serán ellos los que tengan que explicar por qué hicieron eso. Ok, en un momento determinado y el tiempo todo lo descubre, sabremos por allí por dónde se puedan, si es que fue algún artilugio, alguna conveniencia, alguna negociación, eso se verá con el tiempo y los ecuatorianos estaremos pendientes. En este momento, la ley a través de este vacío no se aprobó, no se negó, no se archivó, el Ministerio de la Ley es ¿legal? ¿No es legal? ¿Qué es lo que están proponiendo ahora? Desde su bancada dan a conocer que estarían proponiendo dejar sin efecto esta ley. ¿Por dónde están pensando? Sí, algunos estudiosos de la parte jurídica política están diciendo que no es legal y por lo tanto están presentando recursos de amparo constitucional hacia la Corte Constitucional. Nosotros hemos optado por iniciar la gestión para derogar esta ley. Y por eso ayer presentamos este proyecto de ley que busca derogar la ley tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley.
este proyecto ha recibido el respaldo, y están aquí las firmas, de algunos colegas legisladores de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano y también de UNES. Obviamente nosotros somos los proponentes. Si UNES dijo o está diciendo que al votar abstención frente a la moción del archivo de la ley tributaria, no lo han hecho por ningún pacto, que lo han hecho por un error involuntario. Yo he escuchado eso y solo repito, yo no creo, pero eso es lo que están diciendo. Si es que es verdad que cometieron un error involuntario al abstenerse frente a la moción del archivo, entonces yo lo que estoy pensando, hoy es la oportunidad para UNES a rectificar su error involuntario votando a favor de esta ley que busca la derogatoria de la otra ley que entró en vigencia por el error involuntario, digamos que fuera así, de parte de UNES. Hoy tienen la oportunidad para corregir votando por la derogatoria y de esa manera devolver la tranquilidad para el pueblo ecuatoriano. El artículo 140 de la Constitución así lo permite. Presentaron ya, ¿cuántas firmas en total tienen de respaldo ese documento, señor asambleísta? Bueno, es el proyecto, lo presentamos, los proponentes somos los asambleístas Berta Patricia Sánchez, el colega asambleísta Ángel Salvador Maita y Salvador Quispe. Tiene el respaldo, bueno, aquí tengo una larga lista, son como 20 firmas de respaldo, como digo, entre ellos constan varios asambleístas de la izquierda democrática, de la lista de la bancada de UNES. De la bancada de UNES tenemos Ronald González, tenemos Ana María Raffo, tenemos Osvaldo, un poquito borroso esta copia, pero son algunos colegas asambleístas 5% de necesita UNES para... y también del Partido Social Cristiano. 5% de los ¿Perdón? votos necesita la Asamblea para poder entrar a discutirse esa ley. ¿Cuánto tiempo tarda? Mínimo 3 meses, señor asambleísta, para ir derogando, para ir discutiendo, porque no tiene tiempo, puede ser ingresada en cualquier momento, pero el análisis lleva su tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo les llevará a la Asamblea a discutir esta propuesta en el caso de que pase? Bueno, esperamos que se dé el trámite. Obviamente tiene que ir por el trámite ordinario, no tenemos otro camino. Y por eso muy acertada su comentario, que va a demorar. Espero que las autoridades, tanto en este momento, pasa ya a manos de la unidad de técnica legislativa, que esta unidad pase al CAL, el CAL tiene que pasar a una de las comisiones especializadas para estos temas, esa comisión tiene que poner el informe para el pleno, para el primer debate, vuelve a la comisión el segundo informe para el segundo y definitivo debate. Sí va a tomar tiempo, no, ya quisiera que esto sea así rápido como es una ley calificada como económico urgente. No lo es, tiene que caminar por el trámite ordinario. Sin embargo, tenemos que hacer. No por eso vamos a quedarnos aquí secando las lágrimas con el pañuelo. No, no, tenemos que encontrar soluciones. Para llegar a algún lado hay que dar el primer paso. Y hemos dado el primer paso y seguiremos dando los siguientes pasos. Perfecto. Han presentado ustedes como asambleístas. Ahora, como bancada, como sector, hay una presentación del ex candidato a la presidencia, el ex presidencialista Yacu Pérez, en el sentido de presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué opinión le merece esa acción? Todos los recursos que busquen para dejar sin efecto esta ley terriblemente dañina para el Ecuador es buena. Y digo eso porque fíjese usted, con esta ley tributaria se va a institucionalizar la corrupción. Es terrible, es terrible. Yo quiero solamente muy ligeramente dar lectura, unas 3 líneas, en relación a los recursos mal habidos que buscan repatriar, que están legalizando esos recursos mal habidos y que tienen escondidos en el exterior. Se dice que son alrededor de 30.000 millones de dólares. Tienen escondido en el exterior y con esta ley se está legalizando ese dinero.
pero no solamente que están legalizando, sino que le dejan blindando para que no se investigue y no se sancione a los supuestos dueños de ese dinero. Estoy aquí con la ley y el artículo 25 dice en el tercer inciso: no se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, por defraudación tributaria ni por defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Se deja expresamente escrito la impunidad cuando se supone todos los ecuatorianos luchamos en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. ¿Cómo así se deja escrito en una ley estas cosas? Por lo tanto, toda iniciativa de los ciudadanos que vayan en la búsqueda de que esta ley se deje sin efecto es válida, ya sea vía Corte Constitucional o, como nosotros hemos presentado, vía la propia Asamblea, declarando la derogatoria de esta ley. Señor asambleísta, queremos agradecerle esta mañana por habernos acompañado. Sobre el tema seguiremos platicando porque tenemos tiempo todavía para saber cómo avanza este tema de derogatoria. En todo caso, sí llama la atención a todos los ecuatorianos una discusión, como usted señala, tan puntualizada, tantas inconsistencias o tantos temas que irían en contra de la economía del país en un momento tan complicado. Y cuando se tiene que decidir, sorpresa, hay errores justo en el tema de la votación de personas que han analizado, que han estado en contra y que en ese momento algo pasó y toda una bancada decide por un error involuntario. Esos errores involuntarios los ecuatorianos debemos estar muy pendientes de cuando nos ofrecen los políticos en territorio. Señor asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo. Si me permite concluir muy ligeramente. Por supuesto. Estamos ya en diciembre, el mes de la Navidad, que sea el mes para ese reencuentro entre todos, pero yo también quiero invitar, si alguien puede venir a Saraguro a disfrutar del Capac Raimi, es la fiesta más importante de los saraguros, a compartir allá con nuestros wikis, y hay un pocotón de cosas que no tengo el tiempo ahora, pero dejo esta invitación a los hermanos de Santo Domingo, de los Áchilas y a los ecuatorianos, ¿no? Si les queda un poquito de tiempo en el feriado de Navidad, vengan a Saraguro, para nosotros será un gusto compartir nuestra fiesta milenaria, el Capac Raimi. Muchas gracias, que pasen bien todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, estaremos en contacto para que nos comenten a los organizadores y tener una entrevista en este medio de comunicación también y saber cómo se desarrolla, entre qué fechas, porque también hay que hacer turismo. En todo caso, en el tema de la asamblea, lastimosamente es cuando los ecuatorianos nos decimos 130 asambleístas nos quedan debiendo, porque finalmente el resultado entre suma, resta, multiplicación, división es que tenemos una ley que va a obligar a la clase media a que tenga que pagar más impuestos. ¿Que está bien o está mal? Vamos a analizarlo en los próximos días con especialistas técnicos para dejar de lado el tema político y las inclinaciones o amores, afectos y desafectos por las autoridades, para analizar la ley como tal y los cambios que ésta promueve, las afectaciones o no, un análisis que sea más amplio, porque hay que discutir la economía de este país. Nos guste o no nos guste, a todos nos termina afectando. 7 de la mañana con 28 minutos. Hacemos una pausa para comerciales. Ya volvemos, no se vayan.